José Ayala Lazo, primer alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, es nuestro invitado para analizar la posición del gobierno nacional frente a las violaciones de los derechos humanos en Libia y Siria. Licenciado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. A ver, empecemos con lo que el canciller Quinto Lucas dejó registrado aquí en Contacto Directo sobre la actuación de Naciones Unidas. Veamos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció unas determinadas características y unas determinadas acciones para Libia que lo único que hicieron fue abrir la posible intervención posterior. Primero, la declaración del todopoderoso Consejo de Seguridad, que es prácticamente una dictadura en Naciones Unidas, y después la intervención directa de las fuerzas de la OTAN en Libia. Lo que nosotros no queremos es que ahora ocurra en Siria una nueva intervención. A ver, usted por su experiencia en el cargo, yo creo que es interesante que para comprender mejor la acción de Naciones Unidas en Libia y luego también en la ex Yugoslavia, es necesario que usted nos recuerde el genocidio de Ruanda, ocurrido en 1994 por la inacción del Consejo de Seguridad. Díganos, ¿qué pasó en Ruanda y qué fue lo que no hizo Naciones Unidas? En efecto, el año 1994 se produjo el genocidio en Ruanda que dio lugar a aproximadamente 800.000 víctimas. Varios informes de Naciones Unidas habían sido presentados a consideración de los estados, pidiéndoles actuar rápidamente para evitar este drama que se veía venir. La ONU no reaccionó, es decir, mejor vale decir, la ONU compuesta por estados miembros no reaccionó. Los estados miembros consideraron que podrían tomarse otras medidas, que quizá había exageración en esos estudios y nada se hizo para prevenir el drama. El hecho es que cuando yo me posesioné de la función de alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos en abril del año 94, la primera misión que tuve que cumplir 8 días después de posesionado del cargo fue viajar a Ruanda y a Burundi para hacer frente a ese tremendo genocidio. Se consideró entonces que la indiferencia de los Estados miembros de la ONU ante la situación dramática de Ruanda debía servir como lección para evitar que se volvieran a producir estas situaciones en el futuro. Se pensó entonces que era indispensable dotarle a Naciones Unidas de un mecanismo rápido de reacción y de despliegue en el campo para poder paliar al menos los dramas en derechos humanos que se presentaban. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el organismo al que la ONU encarga la responsabilidad del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Empezó entonces, y quizá unos años antes inclusive, a proliferar el concepto de que la violación masiva de los derechos humanos podía ser una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Y en tal caso se estaba avisorando la posibilidad de que el Consejo de Seguridad intervenga en esos casos para determinar una acción internacional, inclusive mediante el empleo de la fuerza. Así ocurrió en el caso de los kurdos, por ejemplo, en el norte de Turquía, en el sur de Turquía, en el que el Consejo consideró la situación y algunos países en vías de desarrollo pensaron que era peligroso darle al Consejo una carta abierta para determinar si violaciones de derechos humanos eran o no una amenaza a la paz y a la seguridad. O sea que todos estos antecedentes son los que han servido en estos últimos 15 años realmente para llegar a esto. O sea, no es que es una cosa sorpresiva, sino que por lo que ocurrió en Ruanda luego se vino estructurando este sistema que incluso después funcionó en Bosnia y luego ha funcionado también en Libia. Así es en efecto. Lo que ocurre es que entonces empieza a surgir también la idea junto a la diplomacia preventiva, la idea de la acción preventiva, la llamada intervención humanitaria. Al mundo no le gusta la palabra intervención y la intervención humanitaria es objeto de ataques, de réplicas y de nuevos estudios y se llega a la creación de un concepto, más moderno, que es de la responsabilidad de proteger. ¿A quién corresponde la responsabilidad de proteger? Se trata de la protección a la población de los estados. La responsabilidad primaria le corresponde al propio Estado. Pero cuando el agente de la desprotección es el propio Estado, la comunidad internacional tiene la
obligación de proteger, la responsabilidad de proteger. Ya el presidente Roldós en el año 1980, tomó la iniciativa de crear la idea de la acción acordada en el campo internacional en defensa de los derechos humanos, que no podía ser interpretada como violación de los asuntos, intervención en los asuntos internos. Ahora, siguiendo con el aspecto político en el asunto de Libia, es cierto que la zona de exclusión aérea evitó el genocidio de los bombardeos de la aviación militar de Gaddafi contra la población civil, pero también es cierto que facilitó que las fuerzas rebeldes contra la dictadura de Gaddafi finalmente lo depongan, digámoslo, facilitó esto. O sea, entonces, ¿qué sería a su juicio lo políticamente cuestionable de las operaciones militares aéreas de la OTAN autorizadas por el Consejo de Seguridad, puesto que nada es perfecto, ¿no? Así es, en efecto. La protección a la población civil implica el empleo de medios para protegerla. La OTAN fue autorizada por el Consejo para emplear los medios necesarios para protegerla. Ese empleo de medios ha llevado a la intervención armada. Las acciones militares de la OTAN no solo que han protegido a la población, algunos dicen la han desprotegido, sino que han facilitado el triunfo de una rebelión que venía gestándose desde principios de este año en todo el norte del continente africano, de modo que allí hay fenómenos geopolíticos, hay fenómenos sociológicos, jurídicos, políticos, de naturaleza interna, externa, de interés internacional, que vuelven muy complejo el panorama. Pero la realidad es que la OTAN, al cumplir el mandato del Consejo, puede haberse excedido. Eso también debe ser objeto de análisis. Toda violación de derechos humanos, sobre todo cuando es tan masiva que constituye, según el Tribunal Penal Internacional, un crimen contra la humanidad, no puede merecer una reacción tibia o cerrar los ojos ante esa realidad, como lo ha hecho el gobierno ecuatoriano a través de esas múltiples y a veces contradictorias declaraciones de la Cancillería. Ahora, en cuanto a derechos humanos, hay varios en juego: el derecho a la vida, a la autodeterminación, a la libertad de expresión, a la resistencia a la opresión, en el caso de Libia, y por otro lado un tirano como Gaddafi, que ha sido y muy conocido y comprobado auspiciador de terrorismo de las FARC, del IRA, de ETA, de atentados como los de las Olimpiadas de Múnich. Entonces, un gobernante de esas características merece tantas consideraciones del Ecuador. Mire, yo creo que como ser humano toda persona merece todo el trato digno que está implícito en la esencia de la persona humana. Pero es evidente que el coronel Gaddafi, la prensa habla esta mañana de que han ocurrido aproximadamente 50.000 muertos en la represión de Gaddafi. El coronel Gaddafi es una persona caracterizada por haber sido un tiránico y violento opresor del pueblo libio. Esto, usted lo recuerda, Alfredo, y con toda razón, implica el haber participado en actos de terrorismo como destrucción de aviones de vuelo, muchas personas inocentes muertas por las acciones de este señor. Pensar en consecuencia que un país con tradición como el nuestro, democrática, un país amante de los derechos humanos, en el Ecuador nunca se violaron masivamente por parte del Estado, o digamos sistemáticamente por parte del Estado los derechos humanos, que ese país esté unido a otros del continente caracterizados por su orientación fanática e ideológica para defenderle a Gaddafi, para defenderle a Assad, para negarse en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra a aprobar que exista una misión de investigación de los hechos que son considerados violación de los derechos humanos. Es indecible. Yo no entiendo cómo se pide que se investigue violaciones de derechos humanos por parte de la OTAN en Libia, cosa que estaría muy bien hecha, y que se niegue que el Consejo de Derechos Humanos, máximo organismo defensor del ser humano sobre la tierra, no puede enviar una misión de investigación a Siria para conocer lo que allí también está ocurriendo. Ahora, respecto a Siria, si el gobierno tenía sus dudas o prejuicios o reservas políticas, diplomáticamente en esos casos, incluso llegando a esa situación, ¿qué es lo procedente? ¿Votar en contra de un pedido del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que se investiguen violaciones? ¿O tal vez, en último caso, abstenerse por las reservas políticas enunciadas, pero votar en contra?
Yo creo, Alfredo, que lo que correspondía, precisamente si se consideraba que en Libia estaban ocurriendo hechos que podían conducir a lo que podría calificar la Cancillería una nueva invasión a un país árabe independiente, lo que correspondía hacer es decir, vaya a esa misión de investigación, dótesele a esa misión de todos los medios necesarios para que investigue a fondo y venga a esa misión con un informe que demuestre que el gobierno ecuatoriano tenía razón y que lo que se buscaba era apoderarse, no sé, de la capital más antigua del mundo, Damasco, o de los recursos petroleros de Siria. Pero negarse a enviar una misión investigadora es realmente desafortunado, por decirlo menos. Licenciado Ayala, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.